Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En este segundo poema o cántico del siervo aparece destacada la universalidad de la misión. El servidor llevará la salvación no solo a Israel, sino a toda la gente hasta los confines de la tierra. Ningún lugar debe quedar a oscuras, ningún rincón sin recibir la buena noticia. Iniciamos nuestra celebración cantando. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este martes de nuestra Semana Santa, le llamamos el martes de la traición. Y por eso justamente, porque tantas veces traicionamos al Señor, así como lo hace Judas, y así también lo hace Pedro, sabemos, vamos a reconocernos pecadores. Y vamos a pedirle humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos celebrar de tal manera los misterios de la pasión del Señor, que merezcamos alcanzar tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo: Tú eres mi servidor, Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije: en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo,
mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora, ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme. Por tu justicia, líbrame y rescátame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Sé para mí una roca protectora, tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre, desde el vientre materno fuiste mi protector. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación, aunque ni siquiera soy capaz de enumerarlos. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Habla, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué Jesús le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió y Jesús entonces dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿darás tu vida por mí? Te aseguro
que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí hay tantos elementos en este segundo día ya después de iniciar esta Semana Santa, lunes santo, martes santo, hemos iniciado con el Domingo de Ramos. Y a este día, a este martes, le llamamos el Día de la Traición. Y aquí tenemos dos personajes muy importantes, ¿verdad?, que traicionan a Jesús. Por una parte, Judas también, podemos decir, mirá que era apóstol de Jesús, fue elegido por Jesús, lo acompañó con Jesús. Incluso tenían confianza en Judas, por eso es que le dejaban la bolsa común, dice, era el administrador, el ecónomo de esa comunidad de Jesús. Entonces es interesante que pensemos un poco cómo actúa el mal entonces, o cómo poco a poco nosotros, cuando tenemos a disposición o los bienes que se nos pone en nuestras manos para cuidar, puede ser también causa de tentación y nos lleve justamente al pecado y a la traición, ¿verdad? A la traición. Ya hemos escuchado varias veces diciendo que Judas metía la mano en la lata, tocaba los bienes del pueblo, de la gente, del grupo, entonces cosa que no le correspondía, ¿verdad? Pero de esta manera se enriquecía ilícitamente. Bueno, estoy utilizando terminologías para que entendamos en nuestra jerga actual, pero yo pienso que ñandego ya entiende por ahí, porque ñandego usted ve, está en la Judas y en la peixa guayeva. Entonces, si queremos ser cristianos verdaderamente, sepamos que este martes en que nosotros estamos hablando de la traición, algunas veces queremos poner a los otros apóstoles como los buenitos, Judas como el único traidor, etcétera. Pero sin embargo, aquí también se le presenta nada más y nada menos que al jefe después de la comunidad, Pedro. Te daré las llaves, ¿verdad? Le dice a Pedro, pero sin embargo también le está traicionando. Comienza con Judas, ciertamente, con todos los detalles. Y justamente es Pedro el primero en que salta y quiere saber quién es el que le va a entregar al Señor. Y después al final de nuevo, él mismo dice, Señor, Señor, yo daré mi vida por ti. Jesús le dice, tú no me puedes seguir ahora, porque en el fondo le está diciendo, yo voy a morir por ti, yo voy a morir por ustedes. Pende causa, ¿verdad? Al mismo tiempo, esta muerte mía, esta entrega, esta generosidad, es para la salvación de ustedes. Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Entonces también Pedro aparece como traidor, porque después sabemos que Pedro lo va a traicionar también a Jesús. Es decir, cuando le preguntan y le dicen si conocía a Jesús, dice, ¿quién es? Yo no lo conozco, no hay nada. 3 veces, ¿se acuerdan? Hasta que canta el gallo. Bueno, esto continuaremos todavía, esta historia, pero hoy la liturgia en este martes santo nos invita a nosotros a reflexionar. Actitudes nuestras, actitudes de Judas, que camina con Jesús, está todo el tiempo con Jesús, pero sin embargo se deja llevar, se deja tentar y sucumbe lastimosamente. Aquí entra otro personaje muy interesante, el cómo, ¿verdad? Descubre también, porque Pedro le pide al amigo que Jesús amaba, dice, pregúntale quién es. Y hay una actitud, dice, que reclina la cabeza sobre el pecho de Jesús. Podemos, ¿verdad?, nosotros utilizar con nuestro lenguaje nuevo, actual, de nuestro mundo. Es la oración, es el discernimiento, es el auscultar el corazón de Cristo para saber qué camino estamos haciendo. Si estamos haciendo un camino de traición o si estamos haciendo un camino de verdadero seguimiento del Señor, que seremos capaces de dar la vida por el Señor. Jesús le responde y le dice, a ese que le doy este bocado. Quiere decir, queridos hermanos, que muchos compartimos con el Señor, muchos somos bautizados, muchos nos acercamos a Dios, muchos vamos a la iglesia, muchos escuchamos y conocemos de Dios, pero sin embargo somos traidores. En nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, con nuestros hijos, en nuestros negocios,
en nuestras iglesias, con nuestros hermanos, con nuestra sociedad, con esa administración que el Señor nos ha dado de nuestra propia vida y de nuestra propia existencia. Así es que, queridos hermanos, este día, ñañemo y miguen a peñan de ya, donde vean, ni que la ñamañante la juda porque pea que amó por 30 monedas o lo que sea, sino que miremos interiormente nuestra propia vida y digamos, Señor, ¿cuáles son estas actitudes o esta manera como yo te estoy traicionando? Porque aquí también nos damos cuenta que Pedro, a pesar de que él está aquí jurando y rejurando, Señor, daré mi vida por ti, Jesús solamente nos hace esa pregunta retórica y deja la pelota ahí picando en nuestra cancha. Le dice, ¿darás tu vida por mí? ¿Darás tu vida por mí? Pedro, ¿estás seguro? Seguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Pidamos esta gracia, discernimiento, encontrarnos con nosotros mismos y ver qué camino y qué actitud tomamos ante el Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, sepamos seguirte hasta la cruz. Señor, sepamos seguirte hasta la cruz. Por la pronta beatificación del Padre Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Señor, sepamos seguirte hasta la cruz. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que estén dispuestos a llevar la cruz de cada día y disponibles de servir con generosidad a los hombres, oremos al Señor. Señor, sepamos seguirte hasta la cruz. Por los que han perdido la fe, para que vuelvan a redescubrir en esta Semana Santa al Dios de la misericordia y nunca pierdan la esperanza, oremos al Señor. Señor, sepamos seguirte hasta la cruz. Por los que sufren algunas enfermedades, para que reciban el consuelo y la fuerza que viene de Dios, oremos al Señor. Señor, sepamos seguirte hasta la cruz. Por los matrimonios y novios, para que renueven en esta Semana Santa la fidelidad y sean bendecidos para ser buenos educadores de la fe cristiana de sus hijos, oremos al Señor. Señor, sepamos seguirte hasta la cruz. Padre de bondad, escucha todos estos ruegos que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos y el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia,
Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor nuestro, mira con bondad la ofrenda de tu familia y a quienes invitas a participar de tus sagrados dones, concédeles llegar a la plenitud de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora y la gloriosa resurrección de Jesucristo nuestro Señor, en los que celebramos su triunfo sobre la soberbia del demonio y recordamos el misterio de nuestra redención. Por eso, los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele siempre la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia. Oración final. Saciados con el don de la salvación, imploramos, Padre, tu misericordia, para que por este mismo sacramento con el que sostiene nuestra vida temporal, nos hagas partícipes de la vida eterna.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra mamita del cielo, María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, que solo imagen con pies de barro y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no la quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es el hogar, la fuerza, esa palabra amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta.